Bien, hermanos, el día de hoy hemos escuchado una lectura muy interesante del libro de los Reyes, del primer libro de los Reyes. Este libro nos habla sobre las diferentes situaciones por las que pasaba el pueblo de Israel mientras tuvieron la monarquía. Fue un periodo largo en el que el pueblo de Israel tuvo muchos reyes. Había reyes buenos que ayudaban al pueblo a acercarse a Dios, porque eran reyes que oraban, eran reyes que consultaban a los profetas, pero también hubo reyes muy malos que provocaban que el pueblo de Israel se perdiera, que el pueblo de Israel se alejara de Yahvé. Bueno, el día de hoy escuchamos una historia que sucedió cuando estaba el rey Ahab. Era un rey pues no muy bueno, un rey que realmente hizo mal al pueblo, permitió que existiera mucha idolatría. Y fíjense lo que sucedió en esta ocasión. Dice el libro que estaba Elías y era el único profeta que existía en ese tiempo, el único enviado de Dios que tenía la fe verdadera en Yahvé, en el único Dios existente. Y en contraparte a Elías había otros 450 sacerdotes de Baal, es decir, sacerdotes de uno de los ídolos, de uno de los dioses paganos que adoraban muchas personas. Bueno, pues miren, les dijo, el profeta Elías confrontó al pueblo diciéndoles: ya va siendo hora de que se decidan, o se deciden por adorar a Yahvé, el único Dios, o sigan perdiéndose en la adoración a los Baales, en adoración a los ídolos. Pero ya es necesario que tomen una decisión. Y es que, hermanos, por naturaleza el ser humano es religioso. Por naturaleza el ser humano reconoce que hay algo más grande que sí mismo, y a ese ser o a esos seres grandes les quiere rendir culto, les quiere rendir tributo. Pensemos en todas las culturas que hay en el mundo desde tiempos ancestrales, en la cultura mexicana, en la cultura maya, azteca, en la cultura china, egipcia, mesopotámica. En todo el mundo, hermanos, los seres humanos han reconocido que hay algo más grande que sí mismo y le rinden culto. Bueno, el pueblo de Israel sí conocía quién era el verdadero Dios, Yahvé, pero se estaban dejando seducir por lo que otros pueblos decían, que existían otros dioses. Y fíjense que eso es lo que sigue pasando hoy en nuestros días. Aunque nosotros como cristianos sabemos que hay un único Dios verdadero, Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el cual nosotros queremos poner nuestra fe, nos dejamos seducir por otras cosas que no son Dios. Empezamos nosotros a crear ídolos, empezamos nosotros a creerle a Satanás bajo otras influencias. Y hermanos, necesitamos mantenernos firmes en la fe. Fíjense, un solo profeta de Yahvé, Elías, contra 450 sacerdotes de Baal. La cantidad de personas no define la verdad. No porque haya más sacerdotes de otros ídolos
quiere decir que ellos tengan la verdad. En los dos, en los dos, tanto en Elías como en los sacerdotes, se hacen ritos, se hacen rituales. Elías les propuso el siguiente reto: vamos a hacer un sacrificio. Ustedes hagan el sacrificio a sus dioses, a ver si les hace caso. Después yo le haré un sacrificio a Yahvé. Y dice el texto que estos 450 sacerdotes se pusieron alrededor de la ofrenda, porque hay algo que se tiene que ofrecer, y empezaron a danzar, empezaron a gritar, incluso hasta se hicieron marcas en el cuerpo, marcas que permitían que la sangre escurriera por ellos, y empezaban a bailar más fuerte y empezaron a gritar más fuerte. Es decir, estos sacerdotes estaban haciendo rituales y no hubo respuesta. En cambio, cuando le llegó el turno a Elías, también hizo un sacrificio y un ritual. Hizo el sacrificio del novillo, lo pone sobre el altar, después pone agua, hace su oración y el Señor Yahvé responde. Hermanos, ¿qué sucede hoy en nuestros días? Les digo algo muy similar. Pensemos en cuántas personas que promueven la idolatría, que promueven otras ideologías hay ahora en nuestros días. Maestros de yoga, maestros de reiki, brujos, brujas, personas que se dedican a leer las cartas, el café, tarot, chamanes. Si nosotros saliéramos por aquí por nuestra casa de encuentros, en muchas esquinas uno se topa con anuncios de señor, señora fulano de tal, teléfono, se leen las cartas, se predice el futuro, etcétera, etcétera. Hay muchos. Es más, sucede lo mismo que en tiempos de Elías. Si contáramos cuántos sacerdotes habemos en Monterrey, sacerdotes del Yahvé, sacerdotes de Dios uno y trino, y cuántos brujos, brujas, personas que leen las cartas, maestros de diferentes filosofías de la New Age, nos superan. Y hermanos, lo que sucede es que el pueblo está indeciso. Dice el salmo que acabamos de escuchar: abundan los ídolos y el pueblo se abalanza sobre ellos. ¿Cuántos cristianos hay que en lugar de acercarse a Dios, se están acercando a todas estas personas que en lo más profundo están sirviendo al enemigo bajo diferentes formas? Hermanos, no nos dejemos engañar. El Señor es uno. Nosotros no podemos estar en los dos bandos. No pudiéramos nosotros tener nuestra fe cristiana en Dios, en el Señor, en Jesucristo, y a la vez estar yendo con estas personas, y a la vez estar siguiendo estas filosofías, estas ideologías. Es incompatible. Dice Elías: es hora de decidirse. Ya sabemos cuál es el verdadero Dios. Lo acabamos de celebrar el domingo pasado en la solemnidad de Dios uno y trino, de la Santísima Trinidad. Hacia Él se desborda nuestro corazón, hacia Él va nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra confianza, y Él responde. No busques a Dios donde no está, porque cuando buscas a Dios donde no está, te encontrarás con alguien que se hace pasar por Dios. Lo repito,
No busques a Dios donde no está, porque donde buscas y no está Él, alguien sustituye su lugar. Y tu corazón empezará a adorar a alguien que no es Dios. Y tu corazón se empezará a perder, a pervertir, a confundir. Hermanos, nuestro Dios uno y trino está en lo más profundo de tu corazón. Encuéntralo ahí. Y para seguir conociéndolo a Él, acércate a tu fe. Qué bueno que estés atendiendo a las misas en transmisión. Qué bueno que tengas la costumbre de leer la Sagrada Escritura. Qué bueno que estés en un grupo de formación, ya sea los que estamos en FAMDAL, en algún otro grupo, movimiento de tu parroquia o donde te encuentres. Pero ahí conoce de tu fe, conoce de tu Dios y adóralo, al único Dios, al único que responde para la felicidad de tu vida. Alabado sea el Señor.